Baja en Voile, sábanas Polar de Plaza y Media, solo 9.990 pesos. Frazadas Polar de Plaza y Media, 5.990. Está bueno acceder a la mejor salud sin importar si eres FONASA o ISAPRE. Está bueno Bupa Seguros. Cotiza ahora en bupaseguro.cl. Bupaseguro.cl. Hasta los superhéroes necesitan aliados, por eso elige Popeye hipoalergénico, lo mejor para tus hijos, certificado dermatológicamente y recomendado por doctores. Búscalo, Popeye. Está nuestro invitado en el estudio, vamos a conversar precisamente de un tema que a usted le interesa, un estudio que hizo bastantes revelaciones. Estamos con Tomás Campero, presidente de Cajas de Chile. ¿Cómo está, Tomás? Bien, muy buenas tardes, Julio César, a todos los que nos escuchan. Bueno, se ha hecho foco en este estudio que revela lo de las licencias médicas. Pero tú me decías que esto era un poco más amplio, tenía una mirada un poco más importante. Me gustaría que partiéramos por ahí. Claro, no, esto tiene un contexto, ¿no? Las cajas de compensación colaboramos con el Estado hace décadas, ¿eh? No tenemos fines de lucro y nosotros ayudamos a administrar las licencias médicas de FONASA y por lo tanto nos ha interesado ver la evolución, que es muy preocupante. Yo la resumo en una frase, Julio. No estamos haciendo trampa en el solitario como chilenos. Eso significa que estamos sacando pesos de un lado que nos están restando menos en salud. ¿Qué significa eso? Que en los últimos 5 años se ha duplicado el número y el valor de las licencias médicas y el país, todos sabemos, no ha crecido al doble. Eso significa que algo está pasando ahí y por eso nosotros hemos hecho esos estudios y esta encuesta que sacamos hoy día era la primera vez que se le pregunta a la población todos estos mitos urbanos que andan dando vuelta alrededor de las licencias médicas. ¿Y qué revela este estudio? ¿Qué les llama a ustedes la atención? Aparte de este dato que se ha duplicado la cantidad de licencias, que es un dato, un hecho de la causa que, bueno, tiene a todo el mundo preocupado. Es entender por qué se ha duplicado, en realidad. Nosotros hoy día nos estamos, para ponerlo en números, gastando el 1% del Producto Interno Bruto de nuestro país, que es una cifra que podría no decir nada, pero para compararla, esto se lo gastan solamente muy poquitos países en el mundo, los más ricos. Y nosotros no estamos ahí. ¿Por qué estamos gastando eso? Se lo preguntamos a la gente y salieron varias cosas, ¿no? Una es algo que la gente conoce y lo ha dicho, ¿no? Pero le pusimos números. Hay fraude detrás de las licencias médicas, hay un uso abusivo, que no necesariamente es fraudulento, pero es abusivo. Cuando uno va al médico, a veces está resfriado y no tanto, y le dan igual licencias médicas, o le tiene un lumbago, cosas por el estilo. En fin, la mayoría de los chilenos, el 56% de los chilenos afirmó que efectivamente ellos saben de casos en los cuales han habido estos usos fraudulentos o abusivos, ¿no? Y eso es una cifra grande, ¿no? Es una cifra importante. La buena noticia dentro de todo es que la gente dice no somos todos. Son ciertas personas que están haciendo este uso abusivo. Yo te diría que eso es uno de los principales resultados. El otro es el conocimiento, el gran desconocimiento que tenemos los chilenos sobre esta prestación social tan importante para los chilenos. Y ahí las cifras son peores. O sea, el 80%, 4 de cada 5, no sabe bien de qué se trata esto, quién lo paga, quién lo financia. Son muy poquitas personas las que pueden decir, oye, ¿quién autoriza la licencia? ¿Quién es realmente el que me paga la licencia? Y ahí es donde comienzan las preocupaciones, porque la licencia, y aquí otro dato importante para que todos sepan, hoy en día en FONASA, ese 7% que uno cotiza, por ejemplo, en FONASA, el 70% de eso se va a pagar la licencia médica. ¿Qué significa eso? Que un 30% queda para las prestaciones de salud. O sea, para poder, por ejemplo, disminuir las listas de espera y tantas otras cosas que necesitamos los chilenos, cada día quedan menos pesos disponibles porque nos lo estamos gastando más en licencias médicas. A ver, usted dice estamos haciéndonos trampa en el solitario. ¿Dónde está la trampa para explicarle con pera manzana a la gente? En qué significa que, por ejemplo, un trabajador, y aquí comienzan a haber distorsiones, por ejemplo, de la minería, por ejemplo, de la construcción, que tiene tasas muy bajas de licencias médicas versus otros que tienen tasas muy altas, como el comercio o el sector público, que últimamente ha salido mucho a la palestra de ese uso y el ausentismo muy grande que tiene. ¿Qué significa eso? Significa de que de ese 7% que todos los meses del salario nos descuentan y que va a pagar nuestra salud, la verdad es que cada vez se está pagando más licencias médicas y por lo tanto cada vez quedan menos pesos disponibles para poder pagar un examen, una consulta médica y tenemos que sacar recursos de otros lados, de los impuestos y de algunas otras partes. O sea, ese 7% no está siendo suficiente para el pago de nuestra salud. ¿Por qué? Porque entre muchas otras razones estamos haciendo este uso extensivo, para no decirlo necesariamente abusivo,
y exponencial, se ha duplicado en los últimos 5 años. La población chilena no se ha duplicado, los salarios no se han duplicado y sin embargo estamos el doble. Solamente parte una cifra. Hace 5 años, sacando la pandemia, habían 1,5 millones de chilenos que pedían licencia médica. Hoy día son 3 millones, el doble piden. ¿Y en qué? Salud mental, por ejemplo, y eso efectivamente es algo preocupante. Probablemente ahí tenemos un problema, la pandemia la han llamado de la salud mental. Pero también tenemos otras cosas, como las musculoesqueléticas, que son los dolores musculares, el lumbago, para que la gente se haga una idea. Y desde ya las respiratorias, que son los resfríos. Muchas de ellas son legítimas y requieren reposo, y eso hay que protegerlo. Pero sabemos que mucha otra gente ha ido a pedir a veces licencia por un resfrío, por un lumbago, y a veces ni siquiera porque está enfermo. Y eso también lo muestra, por ejemplo, la encuesta. Hoy en día también la mitad de las personas sabe de alguien que ha pedido sin realmente estar enfermo. ¿Y qué se puede hacer con estos médicos que dan licencia a destajo? Hay verdaderas redes, ¿no es cierto?, criminales, bandas criminales de médicos extranjeros, hay muchos de ellos, ¿no?, como la que encontramos hace poco en una investigación periodística aquí en la radio, ¿no es cierto?, que entregaba una cantidad de licencias que era descomunal. De hecho, algunos ya iban huyendo del país. Así es. Eso es parte del problema, el fraude de licencias médicas y el poder comprar una licencia médica, algo que es absolutamente ilegal, delictual, para decirlo con todas sus palabras. Usted no lo haga, o sea, no crea que está haciendo algo que es regular, porque el delito no lo hace el médico, también el que lo pide, ¿no? Y eso es parte del problema, y eso se está enfrentando a través de cómo. Por ejemplo, hay un proyecto de ley que se está tramitando ahora en el Congreso que le va a dar más facultades a las autoridades para que fiscalicen, va a aumentar las multas y, por ejemplo, va a establecer sanciones, que sean sanciones fuertes, como poder quitar, por ejemplo, la posibilidad de ejercer la medicina. Eso en un extremo, obviamente. Y por lo tanto eso va en buena dirección. Pero eso explica solo parte del problema. La otra parte tiene que ver con una cultura más generalizada, un relajo. Por ejemplo, tenemos también un 40% de las personas que cree que esto ya es un derecho adquirido, poder ir a pedir una licencia para poder utilizarla probablemente en algún otro fin, ¿no? Entonces tenemos ambas cosas, el fraude, el delito, pero también una cultura cada vez más generalizada, no de todos, pero sí de parte importante de que las licencias no es algo que alguien paga. La gente no sabe cómo paga. Por ejemplo, se paga una licencia médica y no sabe que cada peso mal gastado ahí significa un menos pesos para su propia salud. Ahí hay un tema que también de tomar conciencia, y hay un tema que también tiene que ver, en algunos casos pienso, con planificar mejor el tema, por ejemplo, de la salud mental. Creo que si hay una planificación mejor, si hay, tiene la capacidad la gente de poder tratarse, de poder verse, va a recurrir menos a la licencia. En ese sentido, pensando que también tiene que haber un crecimiento, y como dice bien el estudio, porque hay gente que pide, que no está, pero también hay un crecimiento en la enfermedad, como para atacar a lo que es, digamos. No, Julio César, tienes absolutamente toda la razón. Este no es un problema que se resuelve con una sola medida. Está el fraude, está a veces el uso laxo, digamos, de la licencia, pero también está que efectivamente los chilenos nos estamos enfermando más. Y la principal razón por la cual la gente pide licencia es salud mental. Y todos sabemos que mucha gente es serio el problema. Y por lo tanto, tú lo acabas de decir, y en otras palabras significa prevención. Esa es la palabra clave. Y la prevención es algo en lo cual nosotros hemos trabajado poco, especialmente en salud mental, pero también en los otros, en los músculos esqueléticos, digamos, en todo lo que es nuestro cuerpo. Nosotros somos gente que a veces hace poco deporte, que nos alimenta bien, y por lo tanto se generan después estos problemas. Y ahí también es algo de lo que estamos ausentes como país. Nosotros, el empleador juega un rol absolutamente ausente en esto. En otros países el empleador acompaña mucho más a la persona que está enferma, en programas también de prevención. Entonces ahí es algo en lo que tenemos que hacer más. Estamos todos estresados en los trabajos y probablemente que todos tenemos ahí una tarea importante, no solo el Estado, también los empleadores y las propias personas. Bueno, ¿qué es lo que hacer hoy día con relación a esto como institución? Ustedes, ¿cuál es el aporte que pueden entregar hoy día a esto, aparte de difundir esto? ¿En qué están? Porque sí hemos trabajado con el Estado en esta materia. Sí, primero puntualizar que las cajas de compensación no somos, digamos, quienes controlan las licencias médicas. Aquí, digamos, las licencias médicas las administra principalmente las ISAPRES en el sector privado y es FONASA en el sector público. Lo que hacemos las cajas es colaborar en su procesamiento y por eso vemos estos miles de millones de casos y su pago pronto y efectivo. Y no nos es indiferente que obviamente se está haciendo uso fraudulento, abusivo. Entonces lo que nosotros hemos hecho es poder colaborar con estudios, convocar a distintas entidades. Hoy día está
estamos trabajando con la Universidad San Sebastián, con el Instituto de Salud de la Universidad San Sebastián que preside el exministro Enrique París, con el cual estamos haciendo este levantamiento. Y, por ejemplo, una cosa muy concreta, porque esto se ha hablado mucho, es qué han hecho los otros países. Y nosotros vamos a entregar ahora en agosto al gobierno y a la opinión pública un estudio de cómo esto se regula, digamos, en países que llevan muchos años en esto y que, por ejemplo, tienen una orientación muy social. Europa Nine podría decir que no tiene una orientación social de protección de derechos de los trabajadores, y ellos han tratado de manera muy distinta las licencias médicas, ¿no? Queremos traer esa experiencia aquí a Chile para que las conozcamos, sacamos las mejores prácticas para poder hacer una buena reforma que es urgente del sistema de licencias médicas. Cada peso que se gasta mal en licencias médicas es un peso menos en la salud nuestra. Bueno, la verdad es que es un tema preocupante, un tema que la gente también está reaccionando ante esta información. Yo como empleador, dice una persona, si tengo alguna sospecha de una licencia médica falsa, ¿qué podría hacer? Denunciarlo. La gente tiene el deber de denunciarlo. La Superintendencia de Seguridad Social es el organismo responsable de la supervisión del uso de licencias médicas. Le estamos dando más facultades a través de este proyecto de ley que nombramos, pero hoy en día ya las tiene. Y por lo tanto usted puede hacer una denuncia a la Superintendencia de Seguridad Social. Ahí está. Bueno, usted puede hacer una denuncia, usted puede... Acá hay un tema que... hay varias gente que lo está tocando. Dice, bueno, hay mucha gente que lamentablemente no se le paga, estando enferma no se le pagan sus licencias a la fecha, al día o cuando lo requiere. O gente a veces muy humilde que no tiene cómo vivir cuando no se le pagan sus licencias. ¿Estará alterando, esta es la pregunta, ¿no?, que hace mucha gente, estará alterando la pillería de algunos, la viveza de algunos, que esto esté tan colapsado con que gente que realmente necesita el pago de sus licencias o que se tramite a través de sus licencias no se haga? Absolutamente, imagínate, aquí quien en el sector público, en el seguro público, que es el de FONASA, o sea, todos los cotizantes de FONASA, quien autoriza una licencia médica antes de su paga, no son las cajas de compensación desde ya. Nosotros tenemos otro rol, un rol de apoyar administrativamente, es el COMPIN, el famoso COMPIN. El COMPIN, que son todos estos departamentos que están a lo largo de Chile, del Ministerio de Salud, autoriza, dice, sí procede su licencia para un pago. Efectivamente, ellos han tenido que tramitar, imagínate, con prácticamente los mismos recursos, el doble de licencia. Entonces, este uso, llamémoslo abusivo, fraudulento o extensivo, a veces más allá de lo que realmente se necesita, ha provocado muchas veces estos colapsos. Y eso significa que al no poder autorizarle su licencia médica no se puede pagar. Todos estamos de acuerdo que se tiene que examinar para ver si realmente procede o no procede. Si no, efectivamente esto sería peor todavía, si no tendríamos esto que se denomina Contraloría Médica, alguien que autoriza el pago del subsidio asociado a la licencia médica. Entonces la respuesta es sí. Efectivamente, esta masividad ha hecho que el sector público, que a veces lo vilipendian, pero en este caso hay que defenderlo, que hace una loable labor en esto, ha tenido que procesar el doble de licencias médicas de lo que lo hacía hasta hace muy poco. Bueno, estamos dándole un vistazo a este estudio. ¿Qué otro tema te ha llamado la atención del estudio? Sí, esto es un estudio que lo vamos a entregar ahora en agosto, porque como bien dices, ¿qué se puede hacer? Adelante, este es un adelante. Así es, esta es la primera parte del estudio en el cual fuimos por primera vez a preguntarle a la población qué pensaba de las licencias médicas, y los resultados es los que acabamos de ver, desconocimiento o conocimiento que efectivamente hay abuso. Nosotros queremos entregar estas mejores prácticas internacionales que vienen ahora, pero hay otras cosas que nos están llamando bastante la atención, ¿no? Por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? O sea, de que efectivamente hoy en día están cambiando las patologías. O sea, la salud mental antes la clasificábamos en una sola categoría, por decirlo así. Hoy en día hay muchas categorías y eso es algo que nosotros nos damos cuenta de que hay mucha diversidad. ¿Qué significa eso? Que efectivamente en la misma categoría de salud mental a veces damos un día de licencia y 600 días, cuando probablemente hay que empezar a dividir. En este trabajo de prevención que tú hacías alusión, Julio César, hay que empezar a dividir. Hay tipos. La gente que tiene angustia, que tiene, por ejemplo, trastornos de pánico, es un tratamiento bien distinto, requiere otra cosa, no podemos tratarlo, digamos, en las mismas vías y con los mismos procedimientos. Entonces, nos damos cuenta que tenemos un sistema antiguo que nos ha reformado hace décadas, que está tratando de la misma manera
era distintos tipos de enfermedades. Por ejemplo, eso es algo que hay que reformarlo. Tienen que haber nuevas guías del Ministerio de Salud diciendo, la verdad que para ciertos tipos de patología de salud mental, este es el tratamiento, esta es la licencia, estos son los días. Y para estos otros no necesariamente a veces se requiere licencia y ausencia. Significa probablemente trabajar de otra manera. Nosotros tenemos un sistema laboral blanco y negro. La gente o va o no va, no tenemos intermedio. Y a veces la gente incluso no solo puede, sino quiere trabajar. Pero a veces tiene que guardar reposo. Incluso a veces le hace bien trabajar desde su casa, pero no se puede. Esos son ejemplos de cómo tenemos que empezar a mejorar y hacer algo más flexible, no solo para que no haya abuso, sino también para lo que tú dices, para ayudar en la prevención, el retorno al trabajo. Hoy día tenemos sistemas muy antiguos, blanco y negro, que no están funcionando bien. Le agradecemos esta visita a la radio, muchas gracias por venir. Bueno, nos quedamos atentos a lo que siga pasando. ¿El estudio completo cuándo me decía? En agosto nosotros tenemos la intención de terminarlo y poder entregarlo y hacer una discusión pública de esta urgente reforma. Así que muchísimas gracias, Julio César. Bueno, había una medida que se hablaba, se especulaba antes de tomar de terminar, de cortarle el trabajo a los médicos si se sorprendía haciendo licencias falsas, pasando licencias falsas, pero inmediatamente. Lo decía el MinSal hace poco, lo escuchaba, ¿no? Una medida bastante categórica, estricta. Así es, hay que tener cuidado de que no paguen justos por pecadores. Aquí hay médicos muy serios, que son la gran mayoría y que a veces trabajan en consultorios y ahí se emiten muchas licencias médicas, especialmente en las épocas de invierno, para los resfríos, en fin, la influenza. Entonces, ojo con eso, hay que ser muy cuidadoso y por lo tanto ahora este proyecto de ley que se está tramitando va a habilitar a tener mejores herramientas para poder hacer esos cortes, como dices tú, pero de manera mucho más criteriosa y probablemente antes con investigaciones muy rápidas, con data. Necesitamos tener más datos para saber realmente detectar un médico que es fraudulento de otro no. Entonces, ojo con eso. Estas medidas a veces perjudican a gente que honestamente trabaja. Hay centros asistenciales en algunas comunas aquí en Santiago que no tienen internet. Así es, pero es algo que se ha ido mejorando y por lo tanto por eso tiene que ir a la par la introducción de estas medidas con poder entregar buenas herramientas, educación, difusión y ponernos las pilas entre todos para no hacernos más trampas en el solitario. Muchas gracias, Tomás. Tomás Campero, presidente de Cajas de Chile, hablando de este estudio que revela casi un 70% de los trabajadores ha solicitado una licencia médica al menos una vez y hemos duplicado, ¿no es cierto?, las personas que piden licencia desde el 2019 hasta acá. Muchas gracias, que esté muy bien. No, gracias a ti. ¿Cuál es el sabor de tu próximo